Esta semana importante de diciembre, la primera, donde mañana jurarán los nuevos diputados, renunciarán los que tengan que renunciar parece a otros cargos y se renovará entonces la mitad de la Cámara Baja, que es un gran momento institucional, además de la elección de las autoridades, que durante el año próximo van a estar organizando y rigiendo toda la actividad aquí en el Parlamento. Hubo también hoy algunas comisiones, se presentó el informe final de la Comisión Investigadora del Fentanilo y Fer también, Sí. bueno, toda la rosca que hay respecto a las mayorías y minorías en la Cámara de Diputados. Sí. Es el gran tema hoy en los pasillos del Sí, Congreso. en los pasillos, en las adyacencias, en los cafés cercanos al Congreso uno puede ver diputados nacionales, diputados que entran y salen de algunas oficinas, pero que claro, como son diputados electos y son muy conocidos en sus provincias, todavía el público y los periodistas parlamentarios no los estamos conociendo y a lo se mejor nos pasan por escabullen. por el lado nuestro y son diputados electos que están terminando de cerrar algún acuerdo político pensando en lo que va a ser la sesión preparatoria de la jornada de mañana. Pero no nos adelantemos, vamos con los títulos. Sesión especial mañana a las 11. Se aceptarán las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Sesión preparatoria mañana a las 13. Se tomará juramento a diputados electos y se elegirán a las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fentanilo contaminado y o adulterado. Se reunió la comisión investigadora para poner en consideración el informe final. Bueno, ahí están los temas centrales, ahí están nuestros títulos. Decimos muchas reuniones. Hay una convocatoria de reunión de bloque a las 7 de la tarde, La Libertad Avanza. Van a venir funcionarios nacionales a la reunión de bloque del día de hoy. Por el otro lado, el presidente de la Cámara en principio va a convocar a una reunión pre-labor parlamentaria para los presidentes de bloque y está previsto a las 8 de la noche. Para empezar a diagramar lo que van a ser las dos sesiones de mañana. Y después, formalmente, está la convocatoria mañana, 9:30 de la mañana, la reunión de labor, y ahí sí, ya terminar de definir, espera Martín Menem que para ese momento los diferentes bloques y los diferentes sectores de esta Cámara Baja ya tengan diagramado cómo van a quedar conformados. Sus integraciones, ¿no? Sus Que integraciones. es el tema del momento. Hay tiempo hasta mañana, digamos, antes de la sesión preparatoria, que es a la 1 de la tarde. 12:45, Claro. 12:50, podríamos Espera decir. que sea a la mañana que ya esté resuelto. El que tiene toda la información sobre estas roscas que están en el Congreso y sus adyacencias es el compañero nuestro que está aquí, Claudio Mardones. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿todo bien? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, contento de estar aquí con ustedes y contando este pulso, la previa de la sesión preparatoria de mañana, con una foto que se está definiendo en estas horas y con un gran interrogante que sobrevuela y que se respira en cada uno de los pasillos de la Cámara de Diputados. ¿Quién se queda con la primera minoría? Ese es el gran interrogante. Si finalmente el bloque de Unión por la Patria, que tuvo, bueno, una reunión de bloque al mediodía, antes del mediodía, y en ese contexto se empiezan a disparar una serie de preguntas sobre la composición futura del bloque que actualmente conduce Germán Martínez, después de algo que nosotros hemos venido desmenuzando desde la semana pasada. Y es la primera expresión de lo que está pasando adentro del panperonismo y que ya se está viviendo en el Senado de la Nación. Bueno, el otro capítulo se está definiendo aquí, en tiempo real. En una previa que, tal cual lo estaban diciendo ustedes en la apertura de Pasos Perdidos, no va a tener definiciones formales hasta que comience la preparatoria, pero con algunos indicios que sí nos permiten relatar periodísticamente que a esta hora hay una gran incógnita respecto a quién tendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados, si será la oposición o si será el oficialismo. Eso no es un tema menor porque a partir del número de integrantes se reparte de una manera diferencial también la participación dentro de las comisiones y la presidencia y autoridades de las comisiones. Por Así eso es. La Libertad Avanza está juntando a todos aquellos diputados
algunos que fueron en la lista de las elecciones del 26 de octubre y otros que vienen de otros partidos, que vienen de otras representaciones, pero que, bueno, con el triunfo electoral de La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre, deciden acompañar y formar parte ya del bloque más oficialmente. Principalmente los diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich, Claro. que va a estar como autoridad, como presidenta del bloque en el Senado, ¿no? Exactamente, Patricia Bullrich, que en este recambio ya institucional que estamos viendo, la semana pasada ya juró como senadora nacional, se va a incorporar a la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre, presentó su renuncia en la jornada de ayer, presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad de la Nación y asumió en su lugar Alejandra Monteoliva, quien era la subsecretaria o la secretaria de Seguridad de la Nación. Tenemos el momento de la jura, momento, justamente cuando ya se integró como ministra de Seguridad de la Nación. Magíster Alejandra Susana Monteoliva, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Seguridad Nacional, para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demande. Firman el acta correspondiente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Esto es tuyo. Va, me imagino que lo querrás tener. Firma a continuación la señora ministra de Seguridad Nacional, magíster Alejandra Monteoliva. Rubrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el acto de juramento de la señora ministra de Seguridad Nacional. A todos, muchas gracias. Bueno, los recambios de gabinete que se están dando por el resultado electoral. Hablábamos del 26 de octubre pasado, hablábamos que ya el viernes asumieron y juraron, en verdad, los nuevos senadores que asumirán formalmente el 10 de diciembre. Mañana harán lo propio los diputados nacionales. Va a estar el diputado por la provincia de Mendoza, Luis Petri, jurando, pero todavía queda como ministro hasta el 12 de diciembre. Dicen que hay un acto y ahí recién va a dejar su cargo finalmente. Por ahí tiene que venir a sesionar, ¿quién te dice? El 12 no puede ir al cargo porque hay que venir. Ver. El 10 de diciembre ya se va a incorporar, ¿no? Exactamente. Ya se incorpora como diputado nacional. Para esa fecha tiene que estar jurando también el nuevo ministro de Defensa. Sí, señor, por eso, porque aparte hay algunas cuestiones vinculadas con los tiempos. Primero, hay una escenografía que en estos días se ha utilizado mucho. Me refiero al Salón Blanco de la Casa Rosada. Ayer también el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó la ceremonia de ascenso de los mandos de las fuerzas de seguridad federales. Y en ese contexto también fue otro de los momentos de despedida de la ministra de Seguridad Nacional saliente, Patricia Bullrich, que ya juró como senadora de la Nación. Y la otra gran pregunta es el momento elegido para que el teniente general Carlos Presti asuma como ministro de Defensa y se transforme en el primer uniformado y, en el caso del Ejército, el primer integrante del Ejército argentino en 44 años que asume la jefatura del Ministerio de Defensa. Pero ahí hay una gran pregunta. ¿Cuál es el momento elegido? Bueno,
hay algo que tiene que ver con las próximas ceremonias que están preparando en la Casa Rosada y especialmente en el Ministerio de Defensa, en un encuentro en donde posiblemente compartan la escena tanto el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, como el ministro de Defensa entrante, el teniente general Carlos Presti. ¿A qué me refiero? A dos momentos. Primero, para recibir a los 6 caza F-16 que vienen de Dinamarca recorriendo 17.000 kilómetros. Se espera que sean recibidos en Río Cuarto, en el sur de Córdoba, para después movilizarse hasta Tandil, sede de la 6ª Brigada Aérea. Y la otra pieza, que también implicará otro acto, también oficial, con la presencia del funcionario saliente y el ministro entrante. La presentación de los 4 tanques que llegaron de los Estados Unidos, que fueron recibidos en el puerto de Zárate la semana pasada y que también forman parte de una opción de compra de 27 tanques. 27 tanques que había solicitado el gobierno de Mauricio Macri al Pentágono. Fue finalmente aprobado. Los primeros 4 son los que llegaron y que serán presentados también en los próximos días. Serán los últimos actos de Luis Petri y también los primeros actos de Carlos Presti. Vamos a Muy repasar bien. también algunos de las reflexiones de los diputados que están dejando ya su cargo. Recordemos, mañana se van a presentar renuncias a partir de las 11 de la mañana, una sesión especial, luego la sesión preparatoria a las 13. Pero repasemos lo que decía más temprano el diputado Ricardo Herrera, de Unión por la Patria, de la provincia de La Rioja, que está dejando ya su mandato aquí en la Cámara Baja. Creo que de todo lo que me llevo esa espina clavada, esa sensación amarga de no haber podido lograr el día que teníamos que estar todos los diputados, haber podido insistir y haber logrado el número suficiente para poder insistir con el proyecto de ley que le daba, siempre lo dije, un piso más de dignidad. Esto no le estaba mejorando la vida a ningún jubilado, pero sí le hacía un poco más digna esta cruz que están llevando todos los jubilados y que todos los miércoles se manifiestan, ¿no? Que hayamos naturalizado eso, que hayamos normalizado eso, me parece que es una asignatura pendiente que por lo menos es algo que no lo puedo, no lo hemos podido lograr nosotros y que espero que en la próxima Cámara, yo lo veo muy difícil, pero esperemos que en algún momento se mire nuevamente a los jubilados y tengamos la fuerza suficiente como para darle una ley que les lleve tranquilidad o mejorarles ese piso que tan bajo lo tienen, ¿no? Así que en ese sentido creo que es una lucha pendiente. Mis compañeros lo van a continuar con esto. Es la agenda que tenemos pendiente, que este año no lo pudimos lograr, ¿no? Hemos logrado insistir con discapacidad, hemos logrado insistir con el proyecto de financiamiento de las universidades y lamentablemente por 2 o 3 votos no hemos podido lograr insistir con el aumento a los jubilados, ni que hablar con la moratoria previsional. Y hoy ya no se habla, ¿no? Pero hoy hay 500.000 personas en el país que no se pueden jubilar. Bueno, ahí estaba Ricardo Herrera, diputado que deja la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre, diputado de Unión por la Patria. Otro diputado que habló con Diputados TV es Martín Arduaín, diputado del PRO, que tiene 2 años más de mandato, va a continuar en esta Cámara Baja. El PRO está por estas horas definiendo qué es lo que va a hacer. Hay conversaciones con la Unión Cívica Radical, hay conversaciones con el MID, hay conversaciones con los legisladores de la provincia de San Juan que responden a el gobernador Orrego, casi reeditando el viejo Juntos por el Cambio, a ver si pueden terminar de conformar un nuevo bloque o interbloque. Algún interbloque. Ahí están viendo. Bueno, pero lo cierto es que los debates que se vienen, uno tiene que ver, por ejemplo, con la reforma tributaria. Sobre estos temas habló el diputado Arduaín. Son las mismas banderas que el PRO, venimos luchando siempre por una reforma tributaria, creemos que en Argentina es fundamental. Las 650.000 pymes que tenemos en Argentina, que son muy pocas en comparación a los países vecinos, tenemos 1/3 de lo que tiene Chile o Uruguay,
Entonces, indudablemente la presión impositiva es muy grande, falta el acompañamiento del sector, porque es un sector que puede generar muchísimo trabajo y no lo estaría generando. Entonces ahí se unen las dos cosas, reforma impositiva y modernización laboral, porque también cualquiera que tiene un negocio, puede ser más grande o más chico, sabe el problema o las complicaciones que puede tener con juicios laborales, con un montón de temas que creo que es fundamental tratarlo, así que soy muy optimista para que ahora en extraordinarias en enero, más tardar en febrero, podamos sacar las dos leyes y ahí vamos, en eso estamos trabajando. Bueno, la mirada también del diputado Arduin respecto a los temas de coincidencia, de encuentro entre la Libertad Avanza y el PRO. La gran mayoría de los proyectos fueron acompañados por el PRO. Sí, la totalidad, hecho, Sí, de hecho, cuando la oposición, algunos sectores opositores buscaban aprobar algunos proyectos, la gran mayoría del bloque o estuvo ausente o no participó para dar quórum, ¿no? Sí, casi un acompañamiento automático Sí. del PRO, de gran parte de la Unión Cívica Radical, de los diputados de las dos diputadas de la provincia de San Juan, por ejemplo. Y que ahora parecería como que ese perfil empieza también a buscar juntarse para armar un futuro bloque o interbloque. Exactamente, parte de lo que venimos diciendo desde que arrancamos el programa, el poroteo de a cuántos quedan, si es que la Libertad Avanza termina finalmente con 93, 94 diputados y se impone como primera minoría. Quien va a conducir la Cámara hasta que se designen las autoridades es el diputado Cipollini de la provincia de El Chaco, él es radical. Así Justamente estuvieron hablando con él aquí en Pasos Perdidos y también habló del honor que representa para su persona ser el presidente, el diputado con mayor edad que va a estar presidiendo esta sesión del día de mañana. Voy a tener ese privilegio, porque la verdad que lo siento como un privilegio poder ser quien dé inicio a esta sesión en la que se va a tomar juramento al nuevo presidente y a los diputados electos. Para mí es un orgullo en lo personal. De alguna manera sería una especie de culminación de mi vida política, ¿no? Que comenzó hace ya muchos años como concejal en mi municipio, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Luego la ciudadanía me ungió como intendente en 3 oportunidades, de lo cual me enorgullezco porque en cada uno de los actos eleccionarios me votó más gente, votaron más vecinos, con lo cual de alguna manera siento que no defraudé las expectativas ciudadanas. Y luego, bueno, el voto ciudadano me llevó a la Cámara de Diputados y en esta oportunidad, como digo, por mérito de los años que tengo encima, seré quien presida la sesión inaugural y tome juramento al nuevo presidente de la Cámara. La verdad que es un orgullo, la verdad que me siento muy contento. Bueno, ahí estaba Gerardo Cipollini, el diputado de mayor edad. El decano. El decano, 82 años, para llevar adelante mañana esta sesión preparatoria y que una vez que se lo reelijan a Martín Menem, le cederá su lugar. Exactamente, le cede el sillón. Exactamente. Un lugar que en otro momento lo habría ocupado Carlos Heller, Claro. que concluyó su 5º mandato como diputado nacional, que en distintas oportunidades se ha sentado en el estrado de la presidencia de la Cámara Baja, reconocido por sus pares como el decano del recinto, con algunos añitos más que Cipollini. Ahora, sin Heller en el recinto, concluida su tarea legislativa, ha llegado el momento de un radical. Del radical Cipollini, que será mañana quien tendrá la centralidad en los primeros momentos. Primeros momentos que serán no solamente lo que contábamos, 2 sesiones, una para la aceptación de las renuncias y los reemplazos y después la segunda parte, el segundo capítulo para que juren los diputados electos. Vamos a escuchar a la reciente senadora, saliente ministra y reciente jurada senadora por los próximos 6 años por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que habló de los temas que quedan para el debate, seguramente en extraordinarias. Por estas horas, luego que juren los diputados mañana, seguro se va a conocer el decreto convocando a las extraordinarias a partir del próximo 10 de diciembre. Bueno, en primer lugar, el Congreso va a tener una misión histórica. Ustedes saben que los códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos y la Argentina tiene un código penal que ha tenido
un montón de modificaciones, de parches, y además está pensado para 1921, donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían. ¿Cuál es la estructura de este nuevo Código Penal? En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código. Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. Este cambio es el cambio de doctrina que bien explicaba Manuel Adorni. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir. Esta idea de la puerta giratoria que el año pasado discutimos también en reiterancia, que son todos proyectos, tanto reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias, que se incorporan todos ellos al Código Penal para tener un solo cuerpo importante. Acá cambiamos de la doctrina del que las hace las paga y dejamos atrás la doctrina zafaronista. En la Argentina, cualquiera de los delitos de robo, hurto, motochorros, al día siguiente te lo encontrabas a la vuelta de la esquina al mismo. Esto se termina. Las penas tienen una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas. Y el daño causado no es, como se entendió hasta ahora, un daño que si una persona va con un arma por la calle, se entiende que si no usa esa arma, bueno, no causa ningún daño. No, esa persona sale a la calle con un arma con el objetivo de causar un daño, a menos que sea un legítimo usuario con portación de armas o una fuerza de seguridad. En cualquier otro caso, esa persona tiene un objetivo. No sale a la calle con un arma solamente porque le divierte. En consecuencia, toda esta lógica de que te roban un celular y no es importante, bueno, te robaron un celular, te tiran desde una moto a la calle, no importa, ¿qué te sacaron? La cartera. Bueno, toda esa filosofía de que no importa se terminó. Todo importa, porque es atacar a la gente, es generar un daño y además es robarle la propiedad privada de las personas que con mucho esfuerzo compraron su celular, lograron tener determinados ahorros o lo que sea. Hay pánico cuando hay una entradera, la gente tiene pánico. Entonces, todo este tipo de cosas que parecían que las dejamos pasar y nadie tenía condena, se termina. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich, los proyectos y los temas a discutir en este periodo extraordinario. Hay que pensar que entre el 10 y el 31 de diciembre, más o menos 20 días de trabajo, un poquito menos porque hay varios días feriados en el medio. Hay un proyecto principal, que es el presupuesto 2026, que va a empezar seguramente por aquí, por la Cámara. Y luego, bueno, estos otros proyectos que verán cómo se amenizan también en el ritmo de la agenda parlamentaria. Pero de todo esto, Fer, hablamos en un ratito después. Vamos a la pausa, a la primera. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Quédese, estamos en DTV. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Estamos repasando en estas horas, ya fin de el periodo parlamentario del año 2025, el 143, que es el que está concluyendo, en verdad, el 9 de diciembre. Claro. Pero como la Cámara de Diputados en su reglamento tiene que convocar en diciembre la sesión preparatoria, hay que definir en estas horas, en estos días, las autoridades de la Cámara, y eso depende también de la cantidad de integrantes que tiene cada bloque, no es una cosa menor. Es en parte lo que se está discutiendo ahora, en estos momentos. Se está discutiendo en distintos pisos de este Congreso, pisos del Palacio Legislativo, del edificio anexo, en distintos sectores se comunican con las provincias, se comunican con la Casa Rosada, hay comunicaciones con bares cercanos donde hay legisladores nacionales. Es un momento de mucha rosca política. Exactamente. Modo rosca, podríamos decir. Mucho reacomodamiento. Exacto. Exactamente. Un reacomodamiento que posiblemente arroje un recinto quizás menos atomizado que la estructura que actualmente representa la aritmética política de la Cámara de Diputados. Lo decíamos al principio, está directamente vinculada también con lo que está pasando en el Senado. Senado de la Nación, en donde finalmente ya se concretó la sesión preparatoria para la jura de los senadores y las senadoras electas. De los 24, juraron 23. Quedó una sola por jurar, que es Lorena Villaverde, senadora nacional, electa por Río Negro, cuyo pliego, volvió a la Comisión de Asuntos Constitucionales. De eso también tenemos para contar en un ratito. Exactamente, porque ahora ya nos están convocando porque tenemos nuestra primera entrevista de la jornada y nos vamos rápidamente a trasladar hasta la provincia del Chaco. Le damos la bienvenida al diputado Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria de la provincia del Chaco. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Estamos con Fernando Fraquel y con Claudio Mardones aquí desde el estudio. Bueno, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aquí a horas nomás del recambio parlamentario, la jura de los nuevos diputados y diputadas, la renuncia de un grupo de diputados, algunos porque asumen otros cargos, otros porque tienen un nuevo mandato que comenzará desde cero. ¿Cómo está la discusión política dentro de su bloque? Hay mucha expectativa respecto a la composición numérica, sin duda, para saber quién va a ser la primera minoría, la segunda minoría. ¿Cómo lo está viviendo a la distancia un poco? Bueno, hay una discusión sobre esa cuestión. Creo que el presidente de bloque y quienes todavía formamos parte de ese bloque ponemos nuestro mayor empeño y esfuerzo en tratar de
consolidar un número importante de legisladores que nos permita ser la primera minoría en la Cámara de Diputados. La unidad del peronismo es lo que intenta permanentemente socavar el gobierno nacional. Obviamente que nosotros resistimos esos intentos de división cada vez más desembosados, pero bueno, hay gente, parecería ser que hay gente dispuesta a hacer el juego a la libertad avanza en esta cuestión. Pero esperemos, como bien dijiste, esperemos hasta mañana. Mañana van a sesionar las dos composiciones de la Cámara, quienes nos estamos yendo. Vamos a tener primero una sesión para tratar algunas renuncias y otras formalidades, y luego se tomará juramento ya a la nueva composición de la Cámara de Diputados, que comenzará a actuar a partir del 10 de diciembre. Claro. Juan Manuel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Sí. A ver, ¿cómo sería la discusión interna dentro del justicialismo en general en torno a cómo repercute lo que suceda finalmente en este bloque de Unión por la Patria, que veremos también cómo se llama a partir del próximo 10 de diciembre, si finalmente es bloque justicialista o qué nombre va a tener? ¿Cómo repercute en esta nueva etapa que está llevando adelante y que tiene que afrontar el peronismo en conjunto? Bueno, son momentos difíciles, absolutamente, pero la unidad del peronismo, conjuntamente con un posicionamiento político muy fuerte como opositor, es lo que va a permitir o no nuestra subsistencia política. Sin unidad es prácticamente imposible, ¿no? Se atomiza el peronismo, se atomiza el campo popular y no queda nada enfrente de este gobierno. Este gobierno tiene si existe una columna opositora, es justamente el Partido Justicialista. Por eso tenemos que estar unidos. Esa es la primera condición para sobrevivir en estos momentos. Y la segunda condición, representar a quienes no están con el proyecto de Javier Milei. Y en esa representación no podemos estar con medias tintas. Nuestra oposición debe ser brutal, fuerte, fuertísima, en el campo de las ideas, y tenemos que no oponernos por oponernos a las propuestas o a los proyectos que presente La Libertad Avanza, sino discutir, pero a través de nuestros propios proyectos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a venir? Bueno, un presupuesto. Tenemos que tener nuestro propio proyecto. ¿Qué se va a venir? La discusión de leyes laborales. Bueno, nosotros creemos que también ahí tiene mucho para decir nuestro movimiento, sin lugar a dudas. Fuimos los inventores de la mayoría de las leyes laborales. ¿Cómo no vamos a tener muchísimo para decir, para mejorarlas, para ampliar derechos? La cuestión impositiva, lo mismo. Lo que trasciende de la reforma impositiva es que va a haber serios problemas para las provincias, particularmente para las provincias del norte, con lo que quieren hacer con un presunto IVA que aumentaría hasta otros 8 puntos y quitarían el impuesto a los ingresos brutos. Pero bueno, hasta ahora son comentarios porque nadie vio los proyectos y no los van a ver, porque estos son proyectos que no se redactan desde el Estado. El Estado tercerizó en estudios jurídicos y contables las leyes de la nación. Ya las leyes no se hacen intramuros del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. La factoría está afuera.
La factoría de leyes está fuera de la Cámara. Se hacen... es una vergüenza lo que está pasando. Es como que si los diputados de la Libertad Avanza, bueno, ¿qué hicieron? Delegaron en estudios jurídicos y contables lo que tienen que hacer intramuros del Congreso. Para eso fueron elegidos, para redactar leyes. Para eso hay asesores en la Cámara de Diputados y muy buenos. Pero no, se tomó este otro camino. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones le saluda. Diputado, Hola, Claudio. ¿Cómo le va? Ha quedado ya planteado, al menos en el Senado, algunos comportamientos de distintos gobernadores del peronismo. En el caso específico de Osvaldo Jaldo de Tucumán, de Raúl Jalil de Catamarca, y al menos hasta esta hora, y hasta que se conozcan mañana finalmente cuál va a ser la composición final de cada uno de los conglomerados que pueblan esta Cámara de Diputados, aparecen dos posibilidades: o la fragmentación del bloque del peronismo o mantener la unidad hasta que duela. Y ahí quería preguntarle, ¿cree que hay alguna alternativa, como por ejemplo la construcción de un interbloque que busque contener a algunos de los gobernadores que están buscando abrir algunas negociaciones con el oficialismo? ¿Cree que la salida de ley por ley puede ser una alternativa para tratar de mantener la cohesión? Sí, las dos cuestiones pueden ser una alternativa. Puede ser que haya un interbloque y que eso permita la cohesión. Yendo al Pago Chico, acá en el Chaco funcionamos así. Hay dos bloques con diputados justicialistas, pero hay conformado un interbloque junto con otros diputados de izquierda y de Frente Grande, y actuamos muy bien en ese sentido. Son 4 bloques que son opositores fuertes al gobierno de la Libertad Avanza que encabeza el arquitecto Esdero. Y funciona. Bueno, también podría ser una decisión de ese tipo a nivel nacional, o lo que vos decías recién, Claudio, bueno, vamos ley por ley. Eso se venía haciendo. La verdad que si uno ve nuestro bloque, bueno, había algunos puntos en los que no había evidentemente una adhesión del 100% del bloque. Bueno, eso se permitió, fueron momentos de ardua discusión interna, pero se permitía algunos disensos. Bueno, eso es otra posibilidad. Diputado, por último, y agradeciéndole este ratito, quería preguntarle qué evaluación hace en definitiva de su paso por el Congreso, con qué temas se hubiera quedado con ganas, con la intención de promover y que se termine aprobando. ¿Qué evaluación final hace de su paso por el Congreso? Bueno, yo tuve el privilegio de representar al pueblo de la Nación en el Congreso en 2 oportunidades, una del 2013 al 2017 y del 2021 hasta ahora. En las 2 oportunidades me tocó asumir con gobiernos de mi signo político y terminar con gobiernos nacionales opositores, ¿no? Creo que esas circunstancias me marcaron a fuego. En esto estamos conformes, yo estoy al menos conforme de haber representado cabalmente a mi base electoral, ¿no? Sentir que nunca voté en contra del pueblo, que los votos afirmativos tuvieron siempre un componente popular muy importante. ¿Cuál es la frustración? No te hablo de frustración, pero sí hubiera querido que salga los juicios por jurado,
Porque creo que hay que democratizar la justicia, hay que quitarle a los jueces el monopolio del dictado de la sentencia, y el juicio por jurado es un buen ejemplo en esta cuestión. En el Chaco venimos de un juicio muy fuerte, jurado, en el caso del clan Sena, y creo que si hoy nadie discute la sentencia fue porque fue tomada por personas de carne y hueso, representantes de nuestra sociedad, y no hay mayores problemas en este sentido, ¿no? Así que creo que soy autor de uno de los proyectos, ¿no? Me hubiera gustado poder que estén presentes, ¿no? En ese sentido. Y luego, sí, los proyectos y las intervenciones que tuve para tratar de descongelar el parate de la obra pública en todo el NEA, no solo en la provincia del Chaco, sino en el norte argentino, que nos está haciendo muchísimo daño en estos momentos. Muchísimas gracias, diputado, por este tiempo aquí en la Cámara y por este tiempo con nosotros en Pasos Perdidos, cerrando ya su paso por esta etapa en el Congreso. Gracias, y bueno, me llevo un muy buen recuerdo de Diputados TV y de ustedes tres en particular. Muchísimas gracias. Un abrazo y en cualquier momento nos encontraremos por los pasillos del Congreso. Sin duda. Muchas gracias, diputado Pedrini. Gracias, Juan Manuel Pedrini, siempre muy dispuesto también a responder las preguntas, una muy buena fuente. Totalmente. Cosas que se tienen que reconstruir ahora porque, bueno, que recambian la mitad de la Cámara. Quedan muchos. Claudio en un ratito nos va a compartir en el próximo bloque un puntapié específico de cada uno, un punteo específico de cada uno de los diputados que se va y los que vienen. Bueno, pero hay una información de último momento que tiene que ver con aquella renuncia que había presentado a la Cámara de Diputados Lorena Villaverde, porque fue senadora electa por la provincia de Río Negro. Su pliego todavía está cuestionado en el Senado Nacional, tiene que ser analizado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Presentó hace minutos nada más una nota en la cual está solicitando retirar, ahí está la nota, está solicitando al presidente de la Cámara, Martín Menem, y le dice: de mi consideración, por medio de la presente, le solicito que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de diputada nacional generada por el expediente 6.523 de 2025. Sin otro particular, saludo atentamente, Lorena Villaverde, diputada de la Nación. Sí, esto tiene que ver con el resultado electoral, ¿no? Principalmente fue el 26 de octubre, se conoció que la lista de la Libertad Avanza salió con segunda en la cantidad de votos. En el Senado se renueva de Río Negro 3 bancas, 2 por la mayoría, 1 por la inmediata siguiente partido que haya tenido los votos de mayor cantidad a continuación. Bueno, el momento en que la semana pasada se tuvieron que definir los pliegos de los senadores, eso se hace en la Comisión de Acuerdos, hubo un fuerte cuestionamiento a los diplomas de la senadora electa Lorena Villaverde. Llegaron al recinto y ahí fue que Atauche, el presidente hasta ese momento del bloque oficialista, adelantó que el pliego iba a volver a la Comisión de Acuerdos, ahora con la nueva composición. Pero, ¿qué va a pasar, Claudia, de acá en adelante? Bueno, había una relojería que estaba venciéndose y eran los tiempos de los que podía disponer Lorena Villaverde entre los dos escenarios. Primero, saber si finalmente el regreso a comisión de su pliego para tratar las impugnaciones presentadas en su contra implican una rápida resolución o una postergación de los tiempos, especialmente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hasta el año que viene. Esto abre un impas, pero también desata otra relojería adentro del oficialismo respecto a costos y beneficios. Algunos de las tensiones dentro del oficialismo en la Cámara Alta es o dejar que el tratamiento de las impugnaciones y el pliego de Lorena Villaverde se estire un poco más en el Senado, y eso
multiplicaría las dudas de que ella finalmente pueda acceder a la banca, la única de las 24 bancas que no pudieron ser cubiertas precisamente porque el pliego de la senadora electa Lorena Villaverde tiene estas impugnaciones y no fueron resueltas. No podemos olvidar que en la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar estos pliegos, bueno, hubo aliados muy importantes del oficialismo que plantearon sus reparos para que Lorena Villaverde finalmente ingrese al Senado de la Nación. La otra parte es lo que acaba de suceder. Corre la relojería para que finalmente mañana se concrete esta sesión preparatoria. Doble sesión, 11 de la mañana, sesión para tratar las renuncias, 13 horas para la jura de los diputados electos. A las 11 es donde precisamente está previsto también aceptar la renuncia de Lorena Villaverde y establecer su reemplazo. Bueno, eso es lo que finalmente ha quedado suspendido ahora, hace instantes, por este acto administrativo que lleva a la firma de Lorena Villaverde, suspendiendo una de las partes de este proceso, y es precisamente avanzar con la aceptación de su renuncia como diputada nacional por la provincia de Río Negro para finalmente asumir como senadora nacional por la misma provincia. El hecho de que frene su solicitud de renuncia, bueno, dispara todos estos interrogantes y nos deja un dato, que Lorena Villaverde mañana no será parte de quienes estaban preparándose para ser reemplazados y reemplazadas por quienes acompañaban en un segundo lugar en la lista. De eso vamos a hablar dentro de instantes, pero obviamente el necesario contexto a partir de esta noticia de último momento, que es que Lorena Villaverde ha presentado una nota al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, para dejar sin efecto la renuncia a su banca en la Cámara Baja. Bueno, muy bien. Novedades, sí. Son las novedades, esto que estamos diciendo, el desarrollo de la noticia que se está dando minuto a minuto aquí en el Congreso Nacional. Si la diputada y senadora electa Lorena Villaverde no termina renunciando a su banca aquí en la Cámara de Diputados, tampoco asume su reemplazo en la Cámara de Diputados. No, Lo claro. que haría era un corrimiento también. Y va a tener que definirse en las próximas semanas. El 10 de diciembre asumen los senadores que juraron el viernes de la semana pasada. Se va a seguramente constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales nuevamente, y veremos ahí las voluntades. Lo que requiere es la mitad más uno de los votos, ¿no?, en el recinto del Senado. Hoy la Libertad Avanza tiene 20 senadores, necesita las alianzas con otros bloques para poder alcanzar esa mayoría. Bueno, veremos a ver cuáles son los tiempos. También hay que ver los tiempos que tiene el Senado, ¿no?, para avanzar con ese tema. Y mientras tanto, y mientras transcurren esos tiempos, Lorena Villaverde lo que quiere es seguir manteniendo su lugar en esta Cámara de Diputados. Vamos a la pausa rápidamente, la última del día de hoy, y volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones,
Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Diario, de lunes a viernes, 15 horas. Último bloque aquí de Pasos Perdidos y lo mejor lo dejamos para el final, como siempre. Así es. El señor Claudio Mardones con toda la información, muchos datos que tienen que ver con lo que va a suceder mañana. Exactamente. La primera sesión, la sesión de las 11 de Sí, la mañana. señor. Ya veníamos contando que se esperan para mañana 2 sesiones. Una a las 11 de la mañana, en donde finalmente se aceptarán las renuncias y jurarán los reemplazantes. Renuncias de distinto tipo, que son las que vamos a repasar en estas placas que hemos preparado. Y la segunda sesión, a las 13, es cuando finalmente los diputados electos juren. Bueno, ese es un momento que, como hemos venido contando, es uno de los momentos que ya se vivió en la Cámara Alta la semana pasada. Bueno, finalmente, la concreción del veredicto de las urnas del 26 de octubre, luego de todo un largo proceso que implicó también la aceptación de los pliegos y el camino libre o no para finalmente jurar el mandato conferido por el veredicto de las urnas para transformarse en senador o diputado de la Nación Argentina. En este caso, en las elecciones del 26 de octubre de este año, la renovación de 1/3 del Senado y la renovación del 50% de la Cámara de Diputados. El segundo capítulo arranca mañana a las 13. Las placas que hemos preparado están concentradas en el capítulo anterior, en el de las 11 de la mañana. Y vamos a repasar claramente quiénes son quienes han presentado la renuncia y sus reemplazantes. Estamos hablando de distintas alternativas. No todos renuncian por la misma razón. Lo hemos separado por distintos distritos. Vamos a arrancar rápidamente por una de las incógnitas con las que cerramos el programa de la semana pasada. ¿Qué iba a pasar, en primer lugar, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con Silvia Lospenato? En el informe de la semana pasada terminamos con un signo de interrogación. Si finalmente Silvia Lospenato iba a quedar como diputada nacional o si finalmente iba a asumir la banca para la que fue electa en las elecciones desdobladas de la Ciudad de Buenos Aires, en donde finalmente fue elegida para ingresar al viejo Consejo Deliberante, con domicilio en el 130 de la calle Perú, de la Ciudad de Buenos Aires, el viejo Consejo Deliberante. Hoy, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, poder legislativo unicameral. Bueno, allí Silvia Lospenato finalmente asumirá como legisladora porteña. ¿Quién será su reemplazante? Su reemplazante será Lorena Petrovich, ex senadora bonaerense, exfuncionaria de Quilmes durante la gestión de Martiniano Molina y también, hasta hace poco, exsecretaria de Bienestar del Ministerio de Seguridad Nacional. Estamos hablando entonces de una figura con experiencia legislativa, con también experiencia en la gestión, especialmente en el Ministerio de Seguridad, cosa que la ubica a ella como una figura cercana al gabinete de quien fue hasta hace 48 horas ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Y que de esta manera, mientras Patricia Bullrich ingresa al Senado de la Nación, la salida de Silvia Lospenato deja lugar a un dato político importante. Y es que el PRO no solamente pierde una banca con Silvia Lospenato, sino que no la recuperará con Lorena Petrovich, especialmente porque Petrovich, como bullrichista, pasará a formar parte del bloque de La Libertad Avanza. Otro dato más, dentro de lo que veníamos repasando respecto a los porotos que van y vienen en este momento de reconfiguración del equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados. Vamos rápidamente a la siguiente placa y nos enfocamos en este caso también, una vez más, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Otro que presenta la renuncia es el diputado Itay Hackman. Renuncia a su banca hasta 2027 porque fue reelecto en octubre y asume nuevo periodo hasta 2029. ¿Quién será su reemplazante? También una figura con experiencia legislativa. Estamos hablando de Javier Andrade,
ex legislador porteño, también ex funcionario y militante de la agrupación La Cámpora dentro del conglomerado del panperonismo. Así que en este contexto vemos el recambio de Itay Hagman del Frente Patria Grande, del espacio que lidera Juan Grabois, y su recambio, al menos por ahora, por Javier Andrade, legislador porteño e integrante de otro espacio del peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Vamos rápidamente a la tercera placa. Y nos enfocamos en la provincia de Buenos Aires, una de las renuncias más comentadas en estas últimas semanas. Me refiero a la salida de Diego Santilli, que ya juró como ministro del Interior de la Nación y que viene de un proceso muy importante, no solamente porque consiguió su reelección, sino porque fue la cabeza de lista en un escenario muy complicado, especialmente por la renuncia de José Luis Espert a la candidatura, primera candidatura del Frente de la Libertad Avanza y del PRO en la provincia de Buenos Aires, y también por la reversión, especialmente de lo que fue el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, con una desventaja para el Frente de la Libertad Avanza y el PRO de 14 puntos. Desventaja que fue revertida en las elecciones del 26 de octubre y que lo posicionó a Diego Santilli en una situación muy expectante. Tan expectante que en el medio de la salida de Guillermo Francos y de Lisandro Catalán del Gabinete Nacional, fue Diego Santilli quien rápidamente salió de festejar la victoria como diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires a transformarse en el reemplazante de Lisandro Catalán como ministro del Interior de la Nación. ¿Quién lo va a reemplazar? Rubén Torres, de La Libertad Avanza, de Ezeiza, una figura que está dentro de los diputados que formarán parte, junto con Sebastián Pareja, de un grupo de 5 legisladores. 5 legisladores, 4 que van a responder a Sebastián Pareja, uno de los armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y que también se está preparando para jurar mañana, pero en la sesión de las 13. En este caso, lo que estamos contando, el reemplazo de Diego Santilli por Rubén Torres, será a partir de las 11. Y ahí sí, ya hemos contado lo que tiene que ver con los reemplazos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la siguiente placa y vamos a recorrer otros distritos también que no por eso tienen menor importancia. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, estamos hablando de 2 renuncias. En primer lugar, la de Gladys Medina. Renuncia porque fue reelecta en octubre con periodo hasta 2029, igual que el caso del diputado Itay Hagman. ¿Quién la reemplazará? Bueno, Elia Mariana Fernández de Mansilla, diputada del bloque Independencia hasta ahora y que continuará por 2 añitos más. Así que en este caso nos encontramos con un primer recambio de uno de los bloques que concentra la mayor atención en estas horas dentro del panperonismo. ¿Por qué? Porque fue Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, uno de los primeros impulsores del nacimiento del bloque Independencia hace 2 años y su separación del bloque de Unión por la Patria. Es precisamente, hablábamos de Osvaldo Jaldo, bueno, es precisamente el otro protagonista de esta placa, gobernador de Tucumán. Candidatura testimonial, porque ganó en las elecciones, pero no asumirá, naturalmente, sigue al frente del Ejecutivo tucumano. Su reemplazante será Javier Noguera. Muchos se preguntarán, Javier Noguera, bueno, para los tucumanos implica la llegada a la Cámara de Diputados de la Nación de un conocido intendente de Tafí Viejo, que además también fue legislador provincial. Bueno, Noguera llega a partir de mañana como también integrante del bloque Independencia que conduce Osvaldo Jaldo, pero como una representación también del variopinto peronismo tucumano, que en este contexto, como hablábamos recién con el diputado Pedrini, están en ese debate. O la constitución de una identidad distinta a la de Unión por la Patria o la conformación de un interbloque en donde la discusión será ley por ley y por ende poroto por poroto. Vamos rápidamente a la siguiente placa para ver otra tanda de renuncias. En el caso de San Juan, otra testimonial. Estamos hablando de Fabián Martín, vicegobernador de Humberto Orrego en la provincia de San Juan. Bueno, esa candidatura testimonial no se concretará finalmente. ¿Quién lo reemplaza? Lo reemplaza Carlos Jaime Quiroga, ex legislador provincial hasta 2027, que fue uno de los protagonistas en la legislatura sanjuanina de uno de los homenajes también por la renuncia que presentó para transformarse en una de las espadas del bloque Progreso y Trabajo.
herederos del bloquismo sanjuanino. Vamos rápidamente a la otra placa para concentrarnos en otro distrito. En este caso seguimos en Cuyo y nos concentramos en San Luis. Vamos a ver el caso del diputado Carlos D'Alessandro, hasta ahora diputado del bloque Coherencia. Bueno, va a asumir en la capital puntana como legislador provincial. Su reemplazo será una figura del sindicalismo. Me refiero a Claudio Álvarez, secretario general de la filial de San Luis de la Unión de Trabajadores Gastronómicos que conduce Luis Barrio Nuevo a nivel nacional. Bueno, es el referente del partido Tercera Posición, uno de los puntales que le permitió a la Libertad Avanza inscribirse en San Luis. Así que en ese contexto sale D'Alessandro y entra Claudio Álvarez, secretario general de los Gastronómicos de San Luis. Vamos rápidamente a la siguiente placa, ya para transitar la última etapa de este proceso de enroques que se van a vivir en vivo y en directo a partir de las 11 de la mañana en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Nos enfocamos en el caso de Salta. En el caso de Salta es otra la situación. Emilia Orozco, senadora nacional por la provincia de Salta, que integrará el bloque de la Libertad Avanza. Por su jura como senadora, deja su banca aquí en la Cámara de Diputados. La reemplaza Eliana Bruno, hasta hace poco ex titular de la filial de Salta de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del ANSES. Vamos a la siguiente placa. Y en este caso continuamos con otra provincia también que vive el mismo proceso de lo que pasa en Salta. Me refiero a Neuquén. Nadia Márquez ha sido diputada nacional hasta hace poco y ahora ya juró como senadora nacional por la provincia de Neuquén. Su reemplazante será Gabriela Muñoz, también integrante de la Libertad Avanza con funciones en la Administración Nacional de la Seguridad Social en el ANSES de Neuquén. Y vamos también a la otra placa, finalmente, para concluir en dos capítulos. En primer lugar, un senador electo, que era diputado nacional, Martín Soria, por el bloque de Unión por la Patria, dejó de ser diputado nacional, juró como senador. Su reemplazante aquí en la Cámara Baja será Marcelo Mango. Una figura que además es el titular del Frente Grande en la provincia de Río Negro, que fue ministro de Educación de la provincia y también legislador provincial. Este no es el único enroque de la provincia de Río Negro. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es una de las razones por las cuales comenzamos este informe con la noticia de último momento. El siguiente enroque ha quedado en veremos. Me refiero a Lorena Villaverde, senadora electa por la provincia de Río Negro, diputada nacional, que acaba de pedirle al titular de la Cámara Baja que retrotraiga su pedido de renuncia a la Cámara Baja en un contexto en donde la Comisión de Asuntos Constitucionales fue finalmente el espacio que resolvió a partir de un acuerdo político que su pliego volviera a comisión y que fuera la única de los 24 integrantes de la Cámara Alta que no pudo jurar la semana pasada en la sesión preparatoria. El otro capítulo era lo que comentábamos hace un ratito, la posibilidad de reabrir su permanencia en la Cámara Baja. La primera pieza de este proceso la acaba de aportar la propia Villaverde, pidiendo dar marcha atrás con la presentación de su renuncia. Si no lo hubiera hecho, bueno, resta saber si finalmente ese trámite se dará curso o no, pero si seguimos la línea de la presentación de la renuncia de Lorena Villaverde a su banca como diputada nacional de la Libertad Avanza por Río Negro, bueno, en la lista su reemplazante es Natalia Chemor, empresaria de la localidad de Chipoleti y también dirigente de la Cámara de Comercio de Chipoleti, integrante de la Libertad Avanza, aliada de Lorena Villaverde. Algunos dicen que no tanto, y en este contexto, bueno, esta decisión, si finalmente la respuesta es positiva, bueno, la empresaria Natalia Chemor no jurará mañana. Quizás sí, hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero con esta incógnita cerramos el informe de hoy, especialmente con el listado de quienes serán los protagonistas en la primera parte de la preparatoria de mañana, a las 11 de la mañana, con la aceptación de las renuncias de distintos diputadas y diputados y la jura de sus reemplazos. Espectacular. Lo que también Sí. da cuenta esto con la situación de la diputada, senadora electa Lorena Villaverde, es que la Libertad Avanza no va a perder la banca, ni la del Senado, ni la de la Cámara de Diputados. Si no se llega a resolver positivamente y no logra asumir como tal, como senadora, Lorena Villaverde,
va a asumir en la próxima sesión, deberá pasar por asuntos constitucionales el diploma de quien era su suplente en la lista del 26 de octubre. Pero es la discusión típica que se da cuando un diputado o senador pasa de un bloque a otro y hay rispideces por si la banca corresponde al diputado o al senador, a la persona que encarna esa representación o al partido político. Exacto. Acá en este caso queda clarísimo. No es que pierde un lugar la Libertad Avanza, entonces ese se lo dan a otro partido, sino que la que no puede asumir, la que está siendo impugnada en todo caso por ahora, o revisado sus diplomas, es la figura de la senadora. Pero el lugar que fue votado por la ciudadanía de Río Negro corresponde a la Libertad Avanza y alguien lo asumirá. Claro, bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre en la jornada de mañana, veremos también qué es lo que ocurre en las próximas semanas en el Senado Nacional, cuando el Senado después del 10 de diciembre, ya cuando conforme la Comisión de Asuntos Constitucionales, empiece a avanzar en torno a el pliego de Lorena Villaverde. Obviamente, mientras se transiten los caminos parlamentarios, que es la discusión del pliego de Lorena Villaverde en la comisión, habrá que ver también de qué manera se va a desarrollar ese debate, porque es muy posible que pidan informes a distintos organismos. Esos organismos también llevan su tiempo en tener que dar los informes. Y por el otro lado está el tema también, los tiempos políticos. Claro, porque la Libertad Avanza tiene 20 senadores ahora y con una menos que no ha logrado asumir tiene 19. Exacto. No es que está tan lejos de o tanta distancia de tener su propio quórum, sino que, bueno, es una dificultad que va encarando, ¿no? Y además ahí va a tener que empezar a encarar a Patricia Bullrich como presidenta del bloque de la Libertad Avanza esa construcción de mayorías. Tendrá que ir hablando con otros bloques para que los otros bloques acompañen la designación de Lorena Villaverde como senadora nacional. ¿Es imposible? No. No. ¿Es complejo? Sí. Sí, porque están los antecedentes de la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Ahí Patricia Bullrich, todavía sin asumir, sin llegar a la Cámara Alta, a su banca, pudo advertir claramente que hay aliados tanto del radicalismo como del PRO, como también de fuerzas provinciales que a viva voz en esa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales plantearon sus reparos y sostuvieron que no estaban de acuerdo con que finalmente Lorena Villaverde jurara como senadora nacional por la provincia de Río Negro. No fue un debate menor, para nada, porque incluso hablaron con algunos abogados con experiencia. Me refiero al caso del senador nacional por Córdoba, Luis Juez. Luis Juez fue una de las palabras más escuchadas y si bien escuchó y tuvo presente lo que planteaban sus compañeros de bancada, recordó y advirtió a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, desde su punto de vista, estaban incurriendo en un error, que por fuera de todos los antecedentes que podían recriminarle a Villaverde de hace 20 años atrás, más otras denuncias, lo cierto es que no había ninguna pena, ninguna sentencia, ni ningún procesamiento de los tribunales argentinos al respecto. Así que ahí quedó un puntapié de una discusión que no ha quedado cerrada y que en estos últimos minutos sumó otra pieza, afuera de la Cámara Alta y precisamente aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con Lorena Villaverde? ¿El presidente de la Cámara Baja finalmente le dará curso al pedido de Villaverde para que retrotraiga su pedido de renuncia? Bueno, es una de las preguntas que traslada la situación que veníamos relatando del Senado aquí, en la Cámara Baja, en donde Lorena Villaverde, al menos hasta ahora y por su propia voluntad, ha decidido no dejar de ser diputada. Igualmente, su renuncia puede ser presentada en cualquier momento, tiene que ser aprobada por el cuerpo y una vez que se concrete esa renuncia, la reemplazante, que es la empresaria Natalia Chemor, que vos nos contabas, puede asumir en cualquier momento. Claro. Lo que tiene que ver, sí que es importante, es que las renuncias se aprueban en el recinto y que la jura de los diputados que se incorporan en reemplazo se hace también en el contexto de una sesión. Hasta que no haya una sesión, no va a poderse dar ese trámite administrativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que además en el Senado tiene que pasar el filtro de la Comisión de Acuerdos. Pero bueno, paso a paso diríamos, Taza Merlo. Mañana a las 11, por lo menos la gran mayoría de los diputados que nos contó Claudio van a estar presentando su renuncia. Muchos ya juraron como senadores el viernes pasado y estarán asumiendo sus reemplazantes para concluir
los mandatos hasta el 2027. Luego, bueno, la novela seguirá y se va a desarrollar a la par que se den los debates, porque también lo que se espera es que luego de que asuman mañana, que juren los nuevos diputados, la próxima semana muy velozmente se conozca qué va a tratarse en extraordinarias. Ya se trasciende que va a ser el presupuesto 2026, que va a ser el proyecto de inocencia fiscal, por lo menos eso en la Cámara de Diputados, y muy probablemente la reforma del Código Penal y también la reforma del sistema laboral que quieren impulsar desde el Senado de la Nación, desde el Ejecutivo Nacional. Claro, Está exactamente. planteado, hay que ver si entra en exacto. el DNU. Bueno, empezarán ahí a tener los tiempos el Congreso, el presupuesto. Si se habilita el tratamiento a partir del 10 de diciembre, el mismo 10 o el 11, el oficialismo quiere ya tener dictamen de comisión. Conformar la comisión nuevamente, va a seguir siendo presidida por Berti Venegas Lynch en esta Cámara de Diputados y firmar dictamen. Ese dictamen va a seguramente tener... hay dos opciones que todavía no se resuelve. Si es el mismo dictamen que ya se firmó, Para acelerar el trámite para hacer en ese el trámite caso, ¿no? y los cambios hacerlos en el recinto, o directamente un nuevo dictamen con los cambios que están acordando por estas horas. Y la semana pasada también han existido conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores provinciales. Sí, señor. Ahí está. Eso puede llevar un poco más de debate, ¿no? Porque el texto, bueno, si bien se renueva la mitad de la Cámara, se renueva casi la mitad de los integrantes de la Sí. Comisión de Presupuesto, pero entiendo que los nuevos diputados van a reclamar con un poco más de fuerza tener mayor participación en el debate si es un proyecto nuevo. Si es un Bien. proyecto Exacto. que es el mismo, me parece que se resuelve más rápido. Bueno, hay que no perdamos de vista que cuando estaba concluyendo el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Diego Santilli había sido nominado como ministro, confirmado como tal, pero no había asumido. Sí. Bueno, dejó algunos hilitos colgando en una negociación en donde el mensaje, al menos concluida esa novedad, y era que el oficialismo había conseguido dictamen con la mayoría de firmas. Bueno, pero el mensaje era, queda un camino todavía. Sumar mayores acuerdos depende de la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores. Hay una pieza de eso que está pasando en este momento y uno podría verlo muy alejado de la negociación presupuestaria, pero lo cierto es que los reacomodamientos que están sucediendo en distintos bloques también están realizando aprestos para la negociación fuerte que se viene después del 10 de diciembre, con una relojería que para el gobierno nacional también es importante. 9 de diciembre, la fecha elegida para la publicación especialmente de las conclusiones del Consejo de Mayo en materia de reforma laboral. Y no perdamos de vista que el 15 es el tope máximo para que el Consejo de Mayo publique sus conclusiones. ¿Será solamente el tema de reforma laboral? Algunos creen que el mandato de definir la coparticipación federal no será de la partida, como así otros capítulos. Pero todavía también falta esa pieza. Saber cómo va a ser esa definición. Falta un montón todavía, sí, claro, pero mañana hay que vértigo porque desde las 11 de la mañana está la transmisión, acá en Diputados Televisión. Claudio Mardones, te vemos mañana en los Claro que pasillos del sí. Congreso, Muchas en el palco de gracias. periodistas. Gracias por estar aquí el jueves con la nueva composición de la Cámara ya Así resuelta. Y sobre todo, el dato más importante que vamos a estar todos los periodistas parlamentarios mañana atrás. ¿Qué número de integrantes tiene cada uno de los bloques? Unión por la Patria, Libertad Avanza, a ver si hay un empate, si hay una mayoría, quién se queda con esa representación. Bueno, veremos a ver con el correr de las horas si ya tenemos esos datos. Nos vamos. Hasta mañana, recuerden, 16:30 aquí en Pasos Perdidos, pero desde las 11 la transmisión de la asunción de los nuevos diputados nacionales. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.